En el corazón de Madrid, dos mundos giraban en órbitas separadas, destinados a nunca tocarse. En un lado de la ciudad, en un almacén industrial bañado por la luz fría y blanca de los fluorescentes, Matteo Bellini, conocido solo en susurros como el fantasma, observaba a un hombre arrodillado. Su traje, de un corte impecable, no tenía ni una arruga. No levantó la voz, no hizo un solo gesto violento. Su poder residía en la calma letal de sus ojos oscuros. Una inclinación casi imperceptible de su cabeza fue una sentencia de muerte, ejecutada con la eficiencia silenciosa que definía su reinado. Al otro lado de la ciudad, en la quietud antiséptica de una habitación de hospital, Clara Vidal le sostenía la mano a un anciano cuya respiración se hacía cada vez más débil. Su uniforme de enfermera estaba gastado por los lavados y su rostro mostraba las marcas de un doble turno, pero sus manos eran firmes y suaves. Le susurraba palabras de consuelo, promesas de paz a un extraño, absorbiendo el dolor del mundo como si fuera su deber. Muerte calculada y cuidado compasivo. Dos fuerzas opuestas de la misma ciudad, separadas por un abismo que parecía infranqueable. El eco de esa noche de hospital seguía a Clara mientras caminaba hacia su pequeño piso en Vallecas. El olor a desinfectante se aferraba a su pelo, a su piel, un recordatorio constante de las vidas que se le escapaban entre los dedos a pesar de sus mejores esfuerzos. Cada paso era pesado, no solo por el agotamiento físico de 16 horas de pie, sino por el peso invisible de la hipoteca del piso de sus padres, una deuda que se sentía como un ancla arrastrándola hacia el fondo. Se sentía exprimida, una cuidadora profesional cuya compasión era un recurso que todos daban por sentado, desde los pacientes hasta los administradores del hospital que apilaban turnos sobre ella sin pensarlo dos veces. Sentía que su propia vida se estaba vaciando para llenar las grietas de las de otros, dejándola con una soledad profunda y silenciosa. Si te sientes identificada con esa sensación de darlo todo sin que nadie parezca verlo, si alguna vez has deseado que tu fuerza silenciosa fuera reconocida, entonces esta historia es para ti. Te invito a que te suscribas al canal, le des a me gusta y compartas esta historia para que más gente como nosotras pueda encontrar un refugio aquí. Mientras Clara luchaba con sus deudas silenciosas, la invencibilidad de Matteo Bellini se hacía añicos bajo una lluvia torrencial. La emboscada fue perfecta, una sinfonía de traición y violencia que estalló en el callejón oscuro donde debía encontrarse con un socio de confianza. Los faros de dos coches negros cortaron la noche, y el aire se llenó del estruendo de los disparos. Matteo reaccionó con la velocidad de un depredador, pero era demasiado tarde. Una bala le atravesó el hombro, otra le desgarró el costado, un dolor ardiente que lo derribó sobre el asfalto mojado. Lo último que vio antes de que el mundo se tiñera de rojo y negro no fue el rostro de un enemigo, sino la mirada huidiza de uno de suyos, un hombre al que había llamado hermano. La traición dolía más que el plomo. Su imperio, construido sobre la lealtad absoluta y el control férreo, se desmoronaba en un charco de sangre y agua de lluvia. Y el fantasma, el hombre que nadie podía tocar, se estaba desvaneciendo en la oscuridad, completamente solo y vulnerable por primera vez en su vida. Leo Gallo pisó el acelerador del coche blindado, maldiciendo en voz baja mientras se abría paso por las calles resbaladizas de Madrid. En el asiento trasero, Matteo se desangraba. Su respiración era un murmullo agónico y superficial. El pánico, una emoción que Leo rara vez se permitía, le atenazaba la garganta. No podían ir a un hospital. Cada urgencia de la ciudad estaría vigilada por los hombres de Vescovi o por la policía, ambos igual de letales. Los médicos de su propia organización eran leales, pero sus clínicas privadas serían los primeros lugares donde buscarían. Estaban atrapados, con el tiempo agotándose con cada gota de sangre que manchaba la tapicería de cuero. La mente de Leo repasaba una lista desesperada de opciones, descartando una tras otra. Necesitaban un fantasma, alguien completamente fuera del radar, invisible para su mundo. Y entonces, un recuerdo fugaz surgió en su mente. Un archivo que había revisado por pura precaución meses atrás. El perfil de una enfermera de urgencias sin afiliaciones, sin familia cercana. Una mujer común cuya vida discreta era, en ese momento, su única y más improbable esperanza de salvación. El piso de Clara era su santuario, un pequeño refugio de calidez contra la frialdad del mundo exterior. Apenas medía 50 metros cuadrados, pero cada rincón hablaba de ella. Las estanterías estaban abarrotadas de libros de segunda mano, con los lomos agrietados por el uso. Una monstera luchaba por sobrevivir en una maceta junto a la ventana.
sus hojas un poco amarillentas a pesar de los cuidados de Clara. El aire olía a café barato y al jabón de lavanda que usaba para la ropa. Era un espacio humilde, un mundo aparte del minimalismo frío y las vistas panorámicas del ático de Mateo. Esa noche, Clara cerró la puerta con 3 cerrojos, un ritual que la hacía segura, y se apoyó contra la madera, dejando que el silencio la envolviera. Se quitó los zapatos gastados, sintiendo el alivio instantáneo en sus pies doloridos. Solo quería una ducha caliente y 6 horas de olvido antes de que la rueda comenzara a girar de nuevo. No pedía mucho, solo un breve respiro, una pequeña burbuja de paz en su existencia agotadora, sin saber que esa burbuja estaba a punto de estallar de la forma más violenta e inimaginable. El golpe en la puerta no fue un simple toque, fue un puñetazo, una demanda violenta que hizo vibrar la madera y sacudió a Clara de su letargo. Su corazón dio un vuelco en su pecho. Eran más de las 2 de la madrugada. Nadie venía a verla a esas horas. Miró por la mirilla, pero una mano grande la cubría, bloqueando su visión. Otro golpe, más fuerte, más insistente. «Abra la puerta, es una emergencia». La voz era grave, ahogada por la urgencia y la lluvia que arreciaba fuera. El pánico se mezcló con su instinto de enfermera. ¿Y si era un vecino con un ataque al corazón? Con manos temblorosas, deshizo uno de los cerrojos y abrió la puerta apenas unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad puesta. El hombre al otro lado tenía el rostro empapado y una desesperación salvaje en los ojos. Pero no fue él lo que le heló la sangre. Fue la figura que sostenía a su lado, un hombre alto, inconsciente, con el traje oscuro pegado al cuerpo, y una mancha carmesí que se extendía sin piedad por su camisa blanca, tiñendo la lluvia que caía sobre ellos. Antes de que pudiera reaccionar, Leo Gallo forzó la puerta, rompiendo la cadena de seguridad con un crujido de metal y madera. Irrumpió en su pequeño salón, arrastrando el cuerpo casi sin vida de Mateo Bellini. El olor a ozono, a lluvia y sobre todo a sangre inundó el santuario de Clara, profanando su paz. Dejó a Mateo en el suelo con una delicadeza que contradecía su entrada violenta, y la alfombra barata de Clara empezó a oscurecerse con la vida que se escapaba del hombre más poderoso de la ciudad. «Es médico, ¿verdad?» «Enfermera», se corrigió Leo, sus ojos barriendo el pequeño apartamento, evaluando, calculando. «No haré preguntas si usted no las hace. Sálvelo». No era una petición, era una orden. Puso un maletín de metal sobre la mesa de centro y lo abrió. Dentro, fajos de billetes de 500 euros. Descansaban junto a instrumental médico de campo. Esto pagará su silencio y sus problemas. Su vida depende de la de él. Clara se quedó paralizada, mirando al hombre que se desangraba en su suelo, un fantasma traído por la tormenta, y comprendió que su vida, tal y como la conocía, acababa de terminar. El mundo que Mateo Bellini y Leo Gallo habían traído a mi puerta no se desvaneció con la luz del día, se filtró en las grietas de mi vida, envenenándolo todo con una lentitud metódica y cruel. A los 2 días de su desaparición, recibí una llamada del hospital. Mi supervisora, una mujer que siempre me había sonreído con una amabilidad condescendiente, me informó con una frialdad burocrática que mi contrato había sido rescindido. Ausencia injustificada en un turno crítico, dijo, aunque ambas sabíamos que había cubierto más turnos dobles que nadie en esa planta. Y hemos recibido quejas anónimas sobre tu conducta. No podemos arriesgarnos. Colgué el teléfono sintiendo un vacío helado en el estómago. El trabajo no era solo mi sustento, era mi identidad, el único lugar donde sentía que mi existencia tenía un propósito tangible. Ahora, esa identidad había sido borrada por una noche de sangre y miedo. La mancha oscura en mi alfombra, que había fregado hasta dejarme las manos en carne viva, parecía una herida que se negaba a cerrar. Un recordatorio constante de que mi pequeño y ordenado mundo se había hecho añicos de forma irrevocable. La pérdida de mi empleo fue solo la primera ficha de dominó en caer. Una semana después, llegó el sobre con el membrete del banco. Una carta formal, impersonal, que me informaba de que debido a los impagos acumulados, iniciarían el proceso de ejecución hipotecaria del piso de mis padres.
Ese piso no era solo un conjunto de paredes y un techo, era el último vestigio de ellos, el ancla que me mantenía conectada a su memoria. Cada rincón guardaba el eco de la risa de mi madre o el olor a tabaco de pipa de mi padre. Perderlos sería como perderlos a ellos por segunda vez. El pánico era una marea creciente que amenazaba con ahogarme. Para empeorar las cosas, Ricardo, el prestamista al que mis padres habían recurrido en un momento de desesperación años atrás, parecía oler mi debilidad. Se presentó en mi puerta una noche, su sonrisa grasienta velando una impaciencia depredadora. «He oído que estás en apuros, Clarita», dijo, apoyándose en el marco de la puerta como si fuera el dueño del lugar. «Quizá podamos llegar a un nuevo acuerdo. Uno más. Personal». Su mirada recorrió mi cuerpo y sentí una oleada de náuseas. La violencia del mundo de Mateo era aterradora, pero esta otra violencia, la cotidiana y rastrera, era de alguna manera mucho más sucia. La humillación se convirtió en mi compañera constante. Ricardo no tardó en hacer sus amenazas más explícitas, dejándome notas en el buzón, llamándome a horas intempestivas con propuestas veladas que me revolvían el estómago. Mis vecinos, que antes me saludaban con una sonrisa cansada, ahora apartaban la mirada, susurrando cuando yo pasaba. La carta del banco se había convertido en un aviso formal clavado en la puerta del edificio, un estigma público de mi fracaso. Me sentía desnuda, expuesta, despojada de toda dignidad. La soledad que siempre había sido un murmullo de fondo en mi vida se había convertido en un grito ensordecedor. Me pasaba las noches en vela, sentada en la oscuridad de mi salón, mirando la puerta como si esperara que los monstruos volvieran a entrar. Irónicamente, el recuerdo del hombre que se desangraba en mi suelo, con su extraña quietud y su dolor silencioso, me provocaba menos miedo que la sonrisa de Ricardo o la fría indiferencia del mundo. Al menos el peligro que representaba Matteo Bellini era honesto en su brutalidad. No se disfrazaba de normalidad. Era una bestia, sí, pero no pretendía ser otra cosa. Fue en una de esas noches de insomnio, cuando la desesperación era una presión física en mi pecho, que la bestia regresó. No hubo un golpe violento en la puerta esta vez, sino un toque suave, casi vacilante. Mi corazón se detuvo. Miré por la mirilla y vi a Leo Gallo, su rostro impasible bajo la luz amarillenta del pasillo. Abrí la puerta sin poner la cadena. No tenía nada más que perder. «Él quiere verte», dijo sin preámbulos. No era una pregunta. Me condujo a un coche negro con los cristales tintados que esperaba en la calle. Un vehículo tan fuera de lugar en mi barrio que parecía una nave espacial. El interior olía a cuero y a un coder silencioso. Condujimos por la ciudad dormida, hasta llegar a un ático con vistas a toda Madrid. Un lugar tan frío, minimalista y perfecto que parecía un museo. Y allí estaba él, Matteo Bellini, de pie junto a una pared de cristal, mirando las luces de la ciudad. Llevaba un traje oscuro que no podía ocultar del todo la rigidez de sus movimientos. Se giró lentamente, y sus ojos, oscuros e insondables, se fijaron en los míos. Ya no había rastro del hombre vulnerable y febril que yo había cuidado. Ante mí se erigía de nuevo el fantasma. El silencio en el ático era denso, pesado. Matteo no dijo nada durante un largo minuto. Simplemente me observó con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver cada uno de mis miedos, cada una de mis humillaciones. «He estado investigando», dijo al fin. Su voz era grave y controlada, sin rastro de emoción. Dejó una delgada carpeta sobre una mesa de cristal. «Tu despido. La ejecución hipotecaria. Ricardo Morales». Pronunció el nombre del prestamista con un desdén apenas perceptible, como si fuera algo sucio en su boca. El hospital recibió una llamada anónima de un teléfono de prepago. Insinuaron que tenías problemas con las drogas, que eras un riesgo para los pacientes. Una mentira fácil de plantar, imposible de desmentir sin recursos. Hizo una pausa, y vi algo endurecerse en su mandíbula. Ricardo Morales tiene un historial de extorsión a mujeres vulnerables. La policía tiene un archivo sobre él, pero nunca consiguen que nadie testifique. El miedo es una herramienta eficaz. Su mirada no se apartó de la mía, y por primera vez no vi en él a un criminal.
sino a un hombre que entendía la mecánica del poder y la crueldad de una forma que yo apenas podía empezar a comprender. Sentí un escalofrío, pero no era solo de miedo. Era la extraña sensación de ser vista, de verdad, por primera vez. Todo esto, continuó, haciendo un gesto vago que abarcaba la carpeta, mi vida en ruinas, es consecuencia de haber entrado en mi órbita. No fue tu elección, y por lo tanto es mi responsabilidad. Se acercó a la pared de cristal, dándome la espalda por un momento. Mi código me obliga a reparar el daño colateral que causo a inocentes. No puedo devolverte tu antigua vida. Ese mundo ya no es seguro para ti. Mis enemigos saben dónde vives. Los buitres como Ricardo saben que estás sola. Se giró de nuevo para mirarme, y su propuesta cayó en el silencio con el peso del acero. Te ofrezco un trato. Trabajarás para mí, no como enfermera, sino como algo más. Serás mi asistente personal. Te encargarás de la logística de mis negocios legítimos. Tendrás un sueldo que resolverá tus problemas financieros en un mes. Y vivirás aquí, en un apartamento de este edificio, bajo mi protección. No había calidez en su oferta. Era una transacción, una solución lógica a un problema complejo. Me estaba ofreciendo una jaula de oro, un exilio de mi propia vida, y lo presentaba como si fuera un acto de honor. La rabia, ahogada durante semanas por el miedo y la desesperación, finalmente encontró una salida. Tu protección, espeté, y el sonido de mi propia voz, temblorosa pero firme, me sorprendió. ¿Crees que puedes destrozar mi vida y luego comprar los pedazos con tu dinero manchado de sangre? No quiero tu protección. No quiero tu jaula de oro. Quiero mi trabajo. Quiero el piso de mis padres. Quiero mi vida. La vida que tú me arrebataste en el momento en que tu matón derribó mi puerta. Di un paso hacia él, impulsada por una furia que no sabía que poseía. No soy uno de tus soldados para que me desórdenes. No soy una propiedad dañada que puedas reemplazar. Soy una persona. Y lo único que te debo es el resentimiento por haberme arrastrado a tu mundo de mierda. Coge tu dinero y tu responsabilidad, y métetelos donde te quepen. Prefiero enfrentarme a Ricardo y al banco yo sola, que convertirme en otra de tus posesiones. Las palabras salieron de mi boca como un torrente, calientes y amargas. Por un instante, vi un destello de algo en sus ojos. Sorpresa, quizás incluso un retorcido tipo de respeto, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por esa calma letal que tanto me aterrorizaba. Él no reaccionó a mi arrebato. Simplemente esperó a que el eco de mis palabras se apagara en la vasta y silenciosa habitación. Su calma era más desconcertante que cualquier grito. Tu vida, la que conocías, se acabó en el momento en que mi sangre manchó tu alfombra. Su voz era baja, casi un susurro, y los lobos ya conocen tu olor. Entonces me explicó, con frases cortas y precisas, lo que había sucedido desde aquella noche. El consejo del hospital no solo había despedido a una enfermera por una ausencia injustificada, habían sido presionados por esa llamada anónima, una mentira plantada por los hombres de Vescovi para eliminar cualquier cabo suelto. Mi despido no fue una consecuencia, fue un ataque dirigido. Mi mundo no se había desmoronado por accidente, lo habían demolido pieza por pieza, y yo ni siquiera me había dado cuenta. La verdad era un golpe helado que me dejó sin aire. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Cada argumento que tenía, cada gramo de indignación, se sentía infantil e ingenuo frente a su fría y brutal realidad. Él no era el único monstruo que había destruido mi vida. Solo era la tormenta que, al pasar, había revelado a todos los demás depredadores que habían estado al acecho en las sombras todo el tiempo. El banco, mi jefa, Ricardo, todos eran buitres que se alimentaban de la debilidad. Matteo Bellini, en su aterradora honestidad, era el único que me estaba diciendo la verdad. Me había arrancado la venda de los ojos, mostrándome que la independencia a la que me aferraba era una ilusión. Me ofreció su mano, no para ayudarme a levantarme, sino como una invitación a cruzar una línea de la que no habría retorno. La miré, grande y con callosidades,
La misma mano que había temblado de fiebre bajo la mía. Podía rechazarla, volver a mi piso vacío, esperar el desahucio y la próxima visita de Ricardo, aferrándome a los jirones de una vida que ya no existía. O podía tomarla. Podía aceptar que la única forma de sobrevivir era caminar directamente hacia el corazón de la tormenta. Levanté la vista, encontré sus ojos, y mi voz fue apenas un susurro cuando pronuncié la palabra que lo cambiaría todo para siempre. De acuerdo. Mi nueva vida comenzó en el silencio de un ático que flotaba sobre Madrid como una isla de cristal y acero. El apartamento que Mateo me asignó era 2 plantas por debajo del suyo, conectado por un ascensor privado. Era el triple de grande que mi antiguo piso, pero 100 veces más vacío. Todo era minimalista, impersonal, en tonos de gris, blanco y negro. No había libros de segunda mano ni plantas moribundas. Solo superficies pulidas que reflejaban una versión distorsionada y solitaria de mí misma. Las reglas eran sencillas y absolutas. No podía salir sin Leo. No podía contactar con nadie de mi vida anterior. Mi teléfono era un dispositivo encriptado con solo 2 números, el de Mateo y el de Leo. Me sentía como un pájaro exótico en una jaula exquisita, alimentada, alojada y protegida, pero despojada de mi cielo. La seguridad que me había prometido se sentía indistinguible del encarcelamiento, y cada amanecer que veía a través de los ventanales panorámicos era un recordatorio de la vida que había perdido, un mundo de calidez y desorden que ahora parecía un sueño lejano e inalcanzable. Este santuario de lujo era una prisión, y su guardián era el hombre que había destruido mi mundo para, supuestamente, salvarme. Mi primer día como su asistente fue una prueba silenciosa. Mateo me sentó frente a un ordenador portátil en su despacho, un espacio tan austero como el resto del ático, y me entregó una pila de documentos. Eran los informes financieros de una de sus empresas tapadera, una compañía de importación y exportación. Busca irregularidades, fue su única instrucción. Pasé horas revisando columnas de números, un mundo tan ajeno a las constantes vitales y las dosis de medicamentos. Sin embargo, mi mente, entrenada para detectar patrones sutiles en el caos de urgencias, encontró algo. Una serie de pequeños pagos recurrentes, clasificados como gastos de logística, a una empresa fantasma que no existía en ningún registro. Se lo señalé, esperando que me ignorara. Me miró con escepticismo, pero abrió su propio ordenador y tecleó furiosamente. Su rostro se ensombreció. «Es una fuga», murmuró, más para sí mismo que para mí. Lenta, metódica. Alguien de dentro está desviando fondos. Levantó la vista y me miró de una forma nueva, no como a una víctima o una carga, sino como a una herramienta útil. Por primera vez desde que mi vida se había desmoronado, sentí una punzada de mi antigua competencia, un recordatorio de que era más que la mujer a la que había que proteger. El choque entre nuestros mundos era inevitable y estalló por la cosa más pequeña. Había conseguido que Leo me trajera mi única mostera superviviente, un trozo de mi antigua vida que coloqué en un rincón soleado del salón. Una tarde Mateo la encontró mientras yo la regaba. Se detuvo, su imponente figura proyectando una sombra sobre la planta. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz teñida de desaprobación. «Es una planta. Necesita luz y agua para vivir», respondí, a la defensiva. Él se acercó, rozando una de las hojas con la punta de los dedos. «Es un apego innecesario». Una debilidad. En mi mundo las cosas que necesitan cuidados constantes se convierten en objetivos, en lastre que te hunde. La frialdad de sus palabras me encendió una furia helada. Dejé la regadera y lo encaré. Pues en mi mundo las cosas que no se cuidan se mueren, se pudren desde dentro por pura negligencia. Quizá deberías probarlo alguna vez, en lugar de controlar todo hasta asfixiarlo. El desafío quedó suspendido en el aire entre nosotros, denso y cargado. No respondió, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Pero sentí que mis palabras habían golpeado una grieta en su armadura. Una verdad que él no quería reconocer. A pesar de su dureza, empecé a notar fisuras en su fachada de control absoluto.
Las pesadillas me asaltaban cada noche. Ecos de la sangre en mi alfombra y la sonrisa depredadora de Ricardo. A menudo me despertaba con el corazón desbocado, empapada en sudor frío. En lugar de volver a la cama, deambulaba por el silencioso apartamento, sintiéndome como un fantasma en la fortaleza de otro. Una de esas noches, mientras miraba las luces de la ciudad desde el ventanal del salón, sentí su presencia detrás de mí. No me giré, esperando una reprimenda por estar despierta. En cambio, oí un leve sonido sobre la mesa de centro. Cuando finalmente me atreví a mirar, él ya no estaba. En su lugar, había un vaso de leche caliente y una pesada manta de cachemira doblada sobre el sofá. No hubo palabras, ni explicaciones. Fue un gesto torpe, casi primitivo, de alguien que no sabía cómo ofrecer consuelo, solo soluciones. Me envolví en la manta, su calor me caricia inesperada en la fría soledad de mi nueva existencia. El monstruo que me había secuestrado acababa de arroparme, y la contradicción era tan desconcertante que me dejó sin aliento, confundiendo mi miedo con algo peligrosamente parecido a la gratitud. La frágil paz se rompió una mañana, cuando Leo llegó con el rostro tenso. Lo vi hablar con Mateo en voz baja y urgente en el otro extremo del despacho. Aunque no podía oír todas las palabras, algunas llegaron a mí como fragmentos de metralla. Vescovi está preguntando. Un soplón en el puerto. La mujer del fantasma. Esa última frase me heló la sangre. Ya no era Clara Vidal, enfermera. Era una posesión, un apodo en boca de asesinos. La reacción de Mateo fue inmediata y escalofriante. La ya estricta seguridad se multiplicó. 2 nuevos guardias aparecieron en mi planta. Sus presencias silenciosas, un recordatorio constante de que los muros de mi jaula se estaban cerrando aún más. Mateo me prohibió acercarme a las ventanas y ordenó que las persianas blindadas permanecieran bajadas la mayor parte del día, sumiendo el ático en una penumbra perpetua. El aire se cargó de una tensión eléctrica. El peligro ya no era un recuerdo abstracto de una noche de lluvia, era una bestia real y hambrienta que arañaba las paredes de cristal. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el cebo que la atraía hacia nosotros. Mi nombre susurrado en el inframundo era mi sentencia. Nuestra extraña coexistencia forzada nos obligaba a presenciar las vulnerabilidades del otro. Una tarde, encontré a Mateo en el gimnasio privado del ático, golpeando un saco de boxeo con una furia controlada. Sus movimientos eran fluidos y letales, pero vi la tensión en su hombro, la forma en que favorecía su costado herido. Se estaba esforzando demasiado, castigando su cuerpo para borrar cualquier rastro de la debilidad que yo había presenciado. De repente, un gruñido ahogado escapó de sus labios, y se tambaleó, apoyando una mano en la pared, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Mi instinto de enfermera se apoderó de mí. Corrí a su lado, ignorando la mirada asesina que me lanzó. «No te acerques», siseó, su orgullo herido más que su cuerpo. Hice caso omiso de su orden, levantando suavemente su camiseta para examinar la cicatriz. Estaba roja e inflamada. «Has saltado un punto», le dije con una calma profesional que no sentía. «Siéntate antes de que te hagas más daño». Por un instante, pareció que iba a apartarme de un empujón. Pero luego su cuerpo cedió. Se sentó pesadamente en el banco, y en ese momento, bajo el olor a sudor y esfuerzo, el poder cambió de nuevo. Él era el paciente, y yo, su ancla en un mundo de dolor. La frágil paz se rompió una mañana, cuando Leo llegó con el rostro tenso. Lo vi hablar con Mateo en voz baja y urgente en el otro extremo del despacho. Aunque no podía oír todas las palabras, algunas llegaron a mí como fragmentos de metralla. Vescovi está preguntando. Un soplón en el puerto. La mujer del fantasma. Esa última frase me heló la sangre. Ya no era Clara Vidal, enfermera. Era una posesión, un apodo en boca de asesinos. La reacción de Mateo fue inmediata y escalofriante. La ya estricta seguridad se multiplicó. 2 nuevos guardias aparecieron en mi planta. Sus presencias silenciosas, un recordatorio constante de que los muros de mi jaula se estaban cerrando aún más. Mateo me prohibió acercarme a las ventanas y ordenó que las persianas blindadas permanecieran bajadas la mayor parte del día, sumiendo el ático en una penumbra perpetua. El aire se cargó de una tensión eléctrica. El peligro ya no era un recuerdo abstracto de una noche de lluvia. Era una bestia real y hambrienta que arañaba las paredes de cristal. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el cebo que la atraía hacia nosotros. Mi nombre susurrado en el inframundo era mi sentencia. La frágil paz se rompió una mañana, cuando Leo llegó con el rostro tenso.
Lo vi hablar con Mateo en voz baja y urgente en el otro extremo del despacho. Aunque no podía oír todas las palabras, algunas llegaron a mí como fragmentos de metralla. Vescovi está preguntando. Un soplón en el puerto. La mujer del fantasma. Esa última frase me heló la sangre. Ya no era Clara Vidal, enfermera. Era una posesión, un apodo en boca de asesinos. La reacción de Mateo fue inmediata y escalofriante. La ya estricta seguridad se multiplicó. 2 nuevos guardias aparecieron en mi planta. Sus presencias silenciosas, un recordatorio constante de que los muros de mi jaula se estaban cerrando aún más. Mateo me prohibió acercarme a las ventanas y ordenó que las persianas blindadas permanecieran bajadas la mayor parte del día, sumiendo el ático en una penumbra perpetua. El aire se cargó de una tensión eléctrica. El peligro ya no era un recuerdo abstracto de una noche de lluvia. Era una bestia real y hambrienta que arañaba las paredes de cristal. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el cebo que la atraía hacia nosotros. Mi nombre susurrado en el inframundo era mi sentencia. Esa noche, Mateo me llamó a su despacho. Los restos del destrozo habían sido limpiados, pero la atmósfera seguía cargada de violencia contenida. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. Lo dejó sobre la mesa, entre nosotros, como una ofrenda o una barrera. Te subestimé, dijo, sin mirarme. Pensé que tenerte aquí era suficiente para protegerte. Me equivoqué. Mi mundo no solo te ha tocado, te está devorando. Finalmente levantó la vista, y sus ojos oscuros estaban llenos de una gravedad que nunca antes había visto. Hay una salida. Una de verdad. Puedo crearte una nueva identidad. Un pasaporte, una cuenta bancaria, una vida en un lugar donde nadie te encontrará nunca. Lejos de mí, lejos de Vescovi, lejos de todo esto. Te irás mañana por la mañana. Leo se encargará de todo. No era una orden, ni una sugerencia. Era una sentencia de exilio, presentada como un regalo. Me estaba ofreciendo la libertad, la oportunidad de escapar de la jaula de oro. Pero mientras lo miraba, me di cuenta de una verdad aterradora. La idea de irme, de enfrentarme al mundo sola de nuevo, me asustaba casi tanto como quedarme. Él me había arrastrado a la oscuridad, pero también se había convertido en la única luz, por tenue y peligrosa que fuera. Mientras sopesaba la imposible elección que me había presentado, mi nuevo teléfono vibró sobre la mesa. Un número oculto. Mateo y yo intercambiamos una mirada de alarma. Su instinto fue quitármelo, pero yo fui más rápida. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja, con el corazón martillándome contra las costillas. Al principio solo hubo silencio, seguido de una respiración lenta y sibilante que me erizó la piel. Y entonces, una voz distorsionada, pero inconfundiblemente grasienta y familiar, rompió el silencio, pronunciando las palabras que conectaron mis 2 infiernos en uno solo. «Hola, Clarita», susurró la voz. «He oído que te has mudado a un sitio mejor. Pero no te preocupes. Ricardo siempre encuentra la manera de visitar a sus viejas amigas». La llamada se cortó. Dejé caer el teléfono como si quemara. El aire abandonó mis pulmones. El monstruo no estaba fuera, llamando a la puerta. De alguna manera, ya había encontrado una grieta en la fortaleza de Matteo Bellini. El terror que sentí no era por un capo rival que no conocía, era por el hombre que me había acosado en mi propia casa, demostrando que no importaba lo altos que fueran los muros de Mateo, mi pasado siempre encontraría la forma de trepar por ellos. El impacto de las palabras de Ricardo resonó en el despacho como el disparo de una pistola. La llamada no solo había violado la seguridad impenetrable de Mateo, sino que había fusionado mis 2 pesadillas en una sola amenaza tangible. Vi cómo la mandíbula de Mateo se tensaba. Sus nudillos se volvían blancos alrededor del vaso de whisky que aún no había tocado. El control que tanto valoraba se le había escapado de las manos. «Leo». Su voz era un susurro helado, pero cortó el aire con la autoridad de un trueno. «Quiero un nombre. Quiero saber cómo ha conseguido este número. Quiero saber qué topo se arrastra por mis paredes. Tienes una hora». Leo asintió una sola vez, su rostro una máscara de eficiencia letal, y desapareció de la habitación. Mateo se quedó quieto, una estatua de furia contenida, y supe que la oferta de una nueva vida en un país lejano acababa de ser retirada de la mesa. Ya no se trataba de protegerme a distancia. Mi pasado y su presente acababan de chocar con la fuerza de un cataclismo, y estábamos atrapados juntos en el epicentro, con los muros de su fortaleza temblando a nuestro alrededor.
La paranoia se instaló en el ático como una niebla venenosa. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un presagio. Mateo trabajaba con una intensidad febril. Apenas dormía, apenas comía. Las conversaciones con Leo eran susurros crípticos en pasillos oscuros. Me sentía como un animal enjaulado, observando una tormenta que se gestaba justo al otro lado de los barrotes. Un par de días después, la tormenta estalló. Estábamos en el salón, él revisando unos planos, y yo intentando leer, cuando una explosión ensordecedora hizo añicos a los cristales del ventanal. El mundo se convirtió en un caos de vidrio volador y el rugido del fuego. Instintivamente, Mateo reaccionó no como un capo, sino como un escudo humano. Se abalanzó sobre mí, derribándome al suelo y cubriendo mi cuerpo con el suyo, mientras los trozos de cristal llovían a nuestro alrededor. El calor de la explosión nos envolvió. Debajo de él, con el corazón martillándome contra mis costillas y el olor a cordita llenando mis pulmones, sentí el peso sólido de su cuerpo, la tensión de cada músculo. No era el frío y distante fantasma, era un hombre dispuesto a interponer su propia carne entre el peligro y yo, y esa revelación fue más impactante que la propia bomba. El ataque había sido una distracción. Mientras los sistemas de seguridad del edificio se volvían locos y el humo llenaba el ático, Leo irrumpió en la habitación, con la cara manchada de hollín. Vescovi no quería entrar, quería sacarnos fuera. Nos están esperando abajo. La trampa era perfecta. Nos habían dejado dos opciones: morir quemados o ser acribillados al salir. Pero Mateo pensaba 3 pasos por delante. El conducto de servicio del ala este. Lleva al garaje de mantenimiento, 2 niveles por debajo del principal. Ordenó, mientras me levantaba del suelo con una fuerza que desmentía cualquier herida pasada. Corrimos a través del caos, el humo picando en nuestros ojos, el crepitar de las llamas persiguiéndonos como una bestia hambrienta. Me agarró la mano, sus dedos entrelazados con los míos con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No era el toque de un captor, sino el de un ancla en mitad de un huracán. En ese túnel oscuro y claustrofóbico, con el sonido de las sirenas acercándose, no éramos un capo y su rehén, éramos 2 personas huyendo de la misma muerte, y nuestra supervivencia dependía de no soltarnos el uno al otro. Llegamos a un piso franco en el barrio de Salamanca, un lugar anónimo y espartano que contrastaba brutalmente con el lujo del ático. La adrenalina que me había mantenido en pie se disipó, dejando paso a un temblor incontrolable. Fue entonces cuando lo vi. Un fragmento de cristal, afilado como una navaja, se había incrustado en su antebrazo durante la explosión, y ahora una mancha roja se extendía lentamente por la manga de su camisa. «¿Estás herido?», susurré, mi voz ronca por el humo. Él miró su brazo como si fuera un inconveniente menor. «No es nada». Pero yo volví a ser la enfermera. «Siéntate. Ahora». Le arranqué un trozo de mi propia camiseta para hacer un vendaje improvisado, mientras Leo buscaba un botiquín. Mientras limpiaba la herida con un antiséptico que encontramos, mis dedos rozaron una cicatriz más antigua, pálida y dentada, justo debajo de su clavícula. «Esta es vieja», comenté sin pensar, concentrada en mi tarea. Él se tensó bajo mi contacto, un muro invisible levantándose al instante. El silencio se llenó de la historia no contada de esa marca, un recordatorio de que las heridas que yo podía ver eran solo la superficie de un dolor mucho más profundo. Él apartó la mirada, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. «Fue el día que murió mi padre», dijo, su voz desprovista de emoción, como si leyera un informe. Éramos jóvenes, íbamos en el coche, una emboscada, como esta, pero más torpe. Mi padre siempre decía que el amor te hace lento, te convierte en un blanco. Ese día, dudó. Miró a mi madre un segundo de más antes de pisar el acelerador. Ese segundo fue suficiente. Hizo una pausa, y pude imaginar la escena con una claridad aterradora. La bala que le mató a él me rozó a mí. Esa cicatriz, señaló la marca pálida con la barbilla, me recuerda cada día que el apego es una sentencia de muerte. No solo para ti, sino para quien tienes al lado. Por primera vez, entendí la raíz de su frialdad, la lógica brutal que gobernaba su soledad. No era un monstruo por elección, sino por convicción, forjado en el trauma de una pérdida que le había enseñado la lección más cruel de todas. Para proteger a los que quieres,
No debes querer a nadie. Corrimos a través del caos, el humo picando en nuestros ojos, el crepitar de las llamas persiguiéndonos como una bestia hambrienta. Me agarró la mano, sus dedos entrelazados con los míos con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No era el toque de un captor, sino el de un ancla en mitad de un huracán. En ese túnel oscuro y claustrofóbico, con el sonido de las sirenas acercándose, no éramos un capo y su rehén, éramos dos personas huyendo de la misma muerte, y nuestra supervivencia dependía de no soltarnos el uno al otro. Llegamos a un piso franco en el barrio de Salamanca, un lugar anónimo y espartano que contrastaba brutalmente con el lujo del ático. La adrenalina que me había mantenido en pie se disipó, dejando paso a un temblor incontrolable. Fue entonces cuando lo vi. Un fragmento de cristal, afilado como una navaja, se había incrustado en su antebrazo durante la explosión, y ahora una mancha roja se extendía lentamente por la manga de su camisa. «¿Estás herido?», susurré, mi voz ronca por el humo. Él miró su brazo como si fuera un inconveniente menor. «No es nada». Pero yo volví a ser la enfermera. «Siéntate. Ahora». Le arranqué un trozo de mi propia camiseta para hacer un vendaje improvisado, mientras Leo buscaba un botiquín. Mientras limpiaba la herida con un antiséptico que encontramos, mis dedos rozaron una cicatriz más antigua, pálida y dentada, justo debajo de su clavícula. «Esta es vieja», comenté sin pensar, concentrada en mi parea. Él se tensó bajo mi contacto, un muro invisible levantándose al instante. El silencio se llenó de la historia no contada de esa marca, un recordatorio de que las heridas que yo podía ver eran solo la superficie de un dolor mucho más profundo. Él apartó la mirada, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. «Fue el día que murió mi padre», dijo, su voz desprovista de emoción, como si leyera un informe. Éramos jóvenes, íbamos en el coche, una emboscada, como esta, pero más torpe. Mi padre siempre decía que el amor te hace lento, te convierte en un blanco. Ese día, dudó, miró a mi madre un segundo de más antes de pisar el acelerador. Ese segundo fue suficiente. Hizo una pausa, y pude imaginar la escena con una claridad aterradora. La bala que le mató a él me rozó a mí. Esa cicatriz, señaló la marca pálida con la barbilla, me recuerda cada día que el apego es una sentencia de muerte. No solo para ti, sino para quien tienes al lado. Por primera vez, entendí la raíz de su frialdad, la lógica brutal que gobernaba su soledad. No era un monstruo por elección, sino por convicción, forjado en el trauma de una pérdida que le había enseñado la lección más cruel de todas. Para proteger a los que quieres, no debes querer a nadie en absoluto. Su confesión era un fragmento de alma desnuda, ofrecido en la penumbra de un escondite. Su dolor resonó con el mío de una forma inesperada. Mientras terminaba de vendarle el brazo, las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. Yo también perdí a los míos. Mi voz era apenas un murmullo. Pero para mí fue al revés. Cuidar de ellos fue lo único que me mantuvo entera. Mi madre, con el cáncer. Mi padre, después, con el corazón roto. Me pasé años midiendo dosis, cambiando sábanas, escuchando respiraciones débiles en la noche. Cuando se fueron, el silencio era ensordecedor. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo la cuidadora de otros, que me había olvidado de ser una persona. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron en la penumbra. Esa hipoteca no era solo una deuda, era el último trozo de ellos que me quedaba, la última cosa que podía cuidar. Supongo que ambos estamos atrapados por los fantasmas de nuestros padres, solo que tus fantasmas te enseñaron a construir muros, y los míos me enseñaron a intentar remendar las grietas de los demás, incluso cuando no tienen arreglo. En esa habitación anónima, dos soledades se reconocieron, unidas por la misma verdad universal del duelo. El aire entre nosotros se cargó de una electricidad silenciosa. La confesión había derribado la última de las barreras. Ya no éramos el capo y la enfermera, el protector y la protegida. Éramos solo un hombre y una mujer, definidos por nuestras cicatrices. Él levantó su mano, la que no estaba herida, y lentamente, con una vacilación que nunca le había visto,
la acercó a mi rostro. No me tocó la boca ni la mejilla. Con una delicadeza que me dejó sin aliento, su pulgar rozó la línea de mi ceja, como si quisiera borrar la preocupación que se había instalado allí permanentemente. Has visto la debilidad de un hombre que juró no tener ninguna. Su voz era grave, un susurro que vibraba en lo más profundo de mi ser. Y sigues aquí, intentando remendarlo. Se inclinó un poco más, su aliento cálido en mi piel. No sé qué hacer contigo, Clara. Eres la única pieza que no encaja en mi mundo y la única que parece mantenerlo en pie. Ese instante lo cambió todo. El vínculo entre nosotros se solidificó, convirtiéndose en algo irrompible, tangible y, por lo tanto, en el arma más peligrosa que nuestros enemigos podrían desear. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la opulencia de su despacho, Marco Vescovi escuchaba el informe de su lugarteniente. El hombre, con el rostro magullado por el fracaso de la misión, describía la explosión y la huida. No fue como otras veces, jefe. Bellini no se quedó a luchar. No intentó cazarnos uno por uno. Su única prioridad era ella. La cubrió con su cuerpo. La sacó de allí como si fuera el único tesoro del mundo. Vescovi se reclinó en su sillón de cuero, una sonrisa lenta y depredadora dibujándose en su rostro. Había gastado una fortuna en explosivos y hombres para nada, pero había obtenido algo infinitamente más valioso: la confirmación de una sospecha. Cogió una fotografía granulada de su escritorio, tomada por un vigilante días antes, que mostraba a Mateo y a Clara entrando en un coche. Había pensado que era una simple empleada, un cabo suelto. Ahora entendía. No había encontrado el escondite del fantasma, había encontrado su corazón. Y un corazón, a diferencia de un fantasma, se puede apuntar, se puede herir y, sobre todo, se puede arrancar. La guerra no había terminado, acababa de volverse personal. La relativa calma en el piso franco se evaporó como el agua en un incendio. Leo regresó a las pocas horas, no herido, sino con la mirada de un hombre que ha presenciado la demolición de un imperio. Su informe fue una letanía de desastres, entregado a Mateo en un tono bajo y monócorde, que era más aterrador que cualquier grito. Vescovi, usando información precisa y detallada, había atacado simultáneamente 3 de los centros logísticos de Mateo. No fueron ataques de fuerza bruta, sino quirúrgicos, diseñados para paralizar sus operaciones legítimas, cortando el flujo de dinero que sostenía todo lo demás. La traición era más profunda de lo que imaginábamos. No era solo Ricardo Morales, era un fantasma dentro de la propia organización de Mateo. Alguien con acceso a los niveles más altos, que estaba desmantelando su mundo pieza por pieza. Sentada en un rincón, escuchando los detalles de la ruina, sentí una oleada de frío glacial. Cada operación fallida, cada hombre perdido, era una consecuencia directa de la noche en que me encontraron. Yo era el catalizador, la grieta en el muro por la que se había colado toda la destrucción, y el peso de esa culpa era tan físico que me costaba respirar. El golpe definitivo no fue financiero, sino personal. Vescovi, insatisfecho con desangrar el imperio de Mateo, decidió arrancarle el corazón. El objetivo fue Isabella Bellini. A pesar de su reclusión en la finca familiar, Vescovi encontró una manera. No la secuestró, algo demasiado burdo para su estilo. En su lugar, interceptó el envío semanal de sus medicamentos, reemplazándolos por un placebo casi idéntico. Un acto de crueldad silenciosa y metódica. Fue Leo quien descubrió el plan casi por accidente, gracias a una enfermera leal en la finca que notó una leve discrepancia en el empaquetado. Consiguieron detenerlo a tiempo, pero la intención era clara. Vescovi no quería a Isabella muerta de inmediato, quería que se debilitara lentamente, usar su frágil salud como una soga alrededor del cuello de Mateo. Ver el rostro de Mateo al escuchar la noticia fue como ver una estatua de mármol agrietarse desde dentro. Su furia era tan inmensa que se manifestó como una quietud absoluta y mortal. El ataque no solo había violado su santuario más sagrado, sino que había convertido el acto de cuidar, mi propio dominio, en un arma. Vescovi estaba usando mi lenguaje para destruirlo,
y me sentí cómplice de una profanación indescriptible. La confianza, ese frágil hilo que habíamos tejido en la oscuridad, se rompió por completo. En su desesperación por encontrar al traidor, Mateo se volvió paranoico, su sospecha envenenando el aire a nuestro alrededor. Una noche, mientras yo intentaba dormir en el sofá, lo oí hablar con Leo en la otra habitación. Sus voces eran susurros tensos, pero una frase de Mateo llegó hasta mí con la claridad de un disparo. ¿Y ella? ¿Cómo sabemos que no es ella? Vescovi la encontró demasiado fácil. Ricardo la conocía. Aparece de la nada la noche de la emboscada. Y desde entonces todo se derrumba. Quizá nunca fue una víctima. El mundo se detuvo. Cada cuidado, cada vendaje que le había cambiado, cada confesión susurrada en la penumbra, todo se tiñó con la sospecha. Él no me veía como su ancla, sino como el posible origen de la fuga. Me levanté, con el corazón hecho añicos, y me planté en el umbral de la puerta. No lloré, no grité. Simplemente lo miré, dejando que viera la profundidad de la herida que acababa de infligir. Su rostro se contrajo al verme, una mezcla de culpa y obstinada sospecha. En ese momento, supe que no había nada que salvar. Él había vuelto a su credo fundamental: no confiar en nadie. Lo hacía por mí, para reclamar el último fragmento de la mujer que era antes de que la sangre de Matteo Bellini manchara mi alfombra y mi alma. Mi plan era simple, nacido de la desesperación. Sabía que tenían armas guardadas en una caja de seguridad en el piso. Mientras estaban fuera, la forcé con un cuchillo de cocina y una determinación fría. No cogí una pistola para luchar, sino para venderla. Era mi única oportunidad de conseguir algo de dinero para empezar de cero en algún lugar donde nadie supiera mi nombre. Dejé mi teléfono encriptado sobre la mesa, junto a la única cosa de valor que él me había dado: la pesada manta de cachemira con la que me había arropado aquella primera noche. La doblé cuidadosamente, un adiós silencioso al hombre que me había salvado y condenado en el mismo gesto. No dejé una nota. Mis acciones hablarían por mí. Su sospecha me había liberado de cualquier obligación de explicarme. Al salir del edificio por una puerta de servicio trasera, el aire frío de la noche madrileña me golpeó como una bofetada. Por primera vez en semanas, era libre, pero era una libertad aterradora, la libertad de un náufrago en un océano infinito. Estaba sola, sin aliados, y con el conocimiento de que tanto Mateo como Vescovi me buscarían, uno por traición, el otro por venganza. El viaje en autobús hacia el sur fue una tortura de anonimato. Cada rostro en la estación, cada coche que pasaba, me parecía una amenaza. Vendí el arma en un local de mala muerte en las afueras por una fracción de su valor, lo suficiente para un billete y unas pocas semanas de supervivencia. Me senté en el asiento trasero del autobús, con la cabeza apoyada en la ventanilla fría, viendo cómo las luces de Madrid se desvanecían en la distancia. Me sentía completamente vacía, una cáscara hueca. La culpa, la rabia y el miedo se habían fusionado en una agotadora resignación. Había escapado de la jaula de oro, pero me había lanzado de cabeza a la boca del lobo. Pensé en Mateo, imaginando su reacción al encontrar el apartamento vacío. ¿Sentiría alivio al ver confirmadas sus sospechas? ¿O sentiría el eco de la soledad que nos había unido? La ironía era cruel. Para sobrevivir, había tenido que convertirme en la traidora que él temía que fuera. Cerré los ojos, no para dormir, sino para desaparecer, deseando poder borrar los últimos meses, deseando volver a ser la enfermera invisible cuya mayor preocupación era una hipoteca impagada. Pero esa mujer había muerto en el suelo de su propio salón. Mateo regresó al piso franco justo antes del amanecer, el peso del mundo sobre sus hombros. La reunión había sido un desastre. Sus hombres estaban asustados. La lealtad se estaba resquebrajando. Entró esperando encontrarme dormida en el sofá, esperando la confrontación que ambos sabíamos que era inevitable. Pero el silencio que lo recibía era diferente. Era un silencio absoluto, definitivo. Vio el teléfono sobre la mesa. Vio la manta de cachemira, doblada con una precisión que era a la vez un cuidado y un reproche. Y entonces lo supo. La paranoia, el miedo a ser traicionado como su padre, le habían hecho cometer el error más grande de su vida. Había acusado a la única persona que había visto su alma desnuda, y no se había apartado.
La verdad lo golpeó con la fuerza de una bala. Yo no era la traidora. Era la única víctima inocente en todo su maldito mundo. Y él me había empujado fuera, directamente hacia el peligro. En ese instante, Marco Vescovi dejó de ser su mayor problema. La verdadera guerra acababa de empezar. Una carrera contrarreloj para encontrarme antes de que lo hicieran sus enemigos. No para castigarme, sino para suplicar un perdón que sabía que no merecía. Estaba completamente solo, y la fortaleza que había construido durante toda su vida se había derrumbado en un montón de ruinas. El dolor de mi ausencia no se manifestó en Mateo como una pena, sino como una estrategia helada y metódica. Leo me contó después que no perdió ni un segundo en lamentos. Canalizó la rabia de su error en una cacería implacable. El apartamento vacío, con la manta de cachemira doblada sobre la mesa, se convirtió en un altar silencioso a su fracaso, un recordatorio constante que alimentaba su determinación. Se encerró durante días, sin dormir, repasando cada dato, cada conversación, cada movimiento de las últimas semanas, la llamada de Ricardo, la fuga financiera que yo había descubierto, el ataque a su madre. Eran piezas de un puzzle que solo él podía ver en su totalidad. Conectó los puntos con una lógica brutal, descartando sospechosos con una precisión quirúrgica, hasta que solo quedó una verdad ineludible. El traidor no era un simple soldado, sino alguien con acceso a las entrañas de su imperio y a los detalles de su vida personal. La caza ya no era para salvar su negocio, era un acto de expiación. Necesitaba quemar el mundo que me había hecho daño, para tener alguna esperanza de merecer volver a verme, para poder mirarme a los ojos y demostrarme que su sospecha había sido la última debilidad que se permitiría jamás. Mientras tanto, yo, refugiada en un pequeño pueblo costero de Cádiz, me negaba a ser una víctima en el exilio. El miedo era una sombra constante, pero la mujer que había sobrevivido a turnos de 16 horas y a la lenta agonía de sus padres no sabía cómo rendirse. Compré un teléfono de prepago y en la biblioteca del pueblo usé el wifi público para continuar mi propia y silenciosa investigación. El nombre de aquella empresa fantasma que había encontrado en los informes de Mateo era mi única pista. Pasé horas rastreando registros mercantiles, buscando conexiones con una minuciosidad de enfermera que revisa un historial clínico. Y entonces lo encontré. Un vínculo tenue pero innegable entre esa empresa y una pequeña organización benéfica, cuyo consejo directivo incluía, años atrás, un nombre que me heló la sangre: Ricardo Morales. De repente, todo encajó. Ricardo no era un simple prestamista de barrio que había olido mi desesperación. Era un peón, una herramienta que el verdadero traidor había utilizado para obtener información sobre mí, para colocarme en el camino de Mateo y convertirme en el catalizador de su caída. No estaba corriendo para esconderme. Estaba reuniendo las pruebas para defenderme, para demostrar que no era un peón de nadie. La verdad tenía un nombre: Luca Parisi, uno de los capos más antiguos de Mateo, el hombre que gestionaba sus negocios de importación, y, como descubrió Mateo, tenía deudas de juego que Vescovi había explotado con una crueldad maestra. Acorralado, sabiendo que tanto Mateo como yo nos acercábamos a él desde flancos distintos, Luca jugó su última y desesperada carta. Me contactó usando un intermediario, haciéndose pasar por un aliado leal que quería ayudarme a limpiar mi nombre y a escapar de la guerra. Me ofreció una reunión, un intercambio de información que supuestamente expondría a Vescovi. El lugar era una antigua clínica abandonada en las afueras de Málaga, un terreno supuestamente neutral. Usó a Ricardo como cebo, prometiendo entregármelo para que yo pudiera obtener justicia. Sabía que era una trampa. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera. Pero también sabía que no podía pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Así que acepté. Caminé hacia esa clínica en ruinas, no como una damisela en apuros, sino como una combatiente que entra en la arena, armada solo con la verdad que había desenterrado, y una voluntad de acero forjada en el fuego de las últimas semanas. Mateo, a través de sus propias fuentes, identificó a Luca como el traidor apenas unas horas después de que yo aceptara la reunión. La confirmación de que era una trampa de Vescovi llegó a través de una comunicación interceptada por Leo, y fue como una sentencia de muerte. La clínica estaría rodeada, una ratonera perfecta. Leo le suplicó que esperara, que movilizaran a sus hombres, que planificaran un asalto estratégico. Pero en la mente de Mateo solo resonaba una imagen, la de su padre, dudando un segundo de más, perdiéndolo todo por un cálculo erróneo del corazón. Comprendió la verdadera naturaleza de la trampa. Vescovi no quería matarlo, no todavía.
Quería obligarlo a ver cómo me perdía a mí, para romperlo de una forma que ninguna bala podría lograr. La elección era absoluta. Su imperio o yo. No había estrategia que valiera. Miró a Leo, y su voz fue un susurro de hielo y acero. «Prepara el coche. Voy solo», dijo, cortando cualquier posible objeción. «Esto no es una operación, Leo. Es una deuda que tengo que pagar». Ya no actuaba como el fantasma, el capo calculador. Iba a esa clínica simplemente como Mateo, el hombre que me había fallado, y que estaba dispuesto a quemar el mundo entero para corregir su error. Dentro de la clínica, el olor a antiséptico rancio y a decadencia me recibió como un viejo conocido. Luca estaba allí, su nerviosismo confirmando mis peores temores. Pero no estaba solo. Marco Vescovi salió de las sombras. Su sonrisa era de un chacal que saborea la victoria. Empezó su monólogo sobre cómo la única debilidad de Mateo, su inexplicable apego por mí, había sido su perdición. Justo cuando levantó su arma, apuntándome, Mateo irrumpió a través de una pared de cristal, un borrón de violencia controlada y furia pura. La lucha fue brutal. Mateo estaba superado en número, pero se movía con una ferocidad suicida que desconcertó a los hombres de Vescovi. En medio del caos, yo no me escondí. Vi a Vescovi, distraído por un momento, agacharse para recoger su arma caída, cerca de una bandeja de instrumental médico. Mi cerebro de enfermera reaccionó por instinto. Agarré las palas de un viejo desfibrilador, lo encendí, y mientras Vescovi se abalanzaba sobre un Mateo herido, le apliqué la descarga en la espalda. El impacto eléctrico lo paralizó, dándole a Mateo la apertura que necesitaba para terminar la confrontación de forma definitiva. No había usado un arma de fuego, había usado las herramientas de mi mundo para salvarlo en suyo, cerrando el círculo que había empezado en mi salón. El eco de la violencia se desvaneció, dejando solo el sonido de nuestra respiración agitada y las sirenas que se acercaban en la distancia. Estábamos de pie, rodeados de cristales rotos y cuerpos inmóviles, mirándonos el uno al otro. Mateo sangraba por una docena de cortes, pero sus ojos, intensos y llenos de un dolor que iba más allá de lo físico, solo me veían a mí. Una vez te ofrecí una salida. Su voz era ronca, apenas un susurro. Esa oferta sigue en pie. Una nueva identidad. Una vida tranquila en cualquier lugar del mundo. Lejos de todo esto. Lejos de mí. Me estaba dando la elección que nunca antes me había ofrecido de verdad. Una elección libre, sin la presión del miedo o la obligación. Lo miré, al hombre que había derribado su propio imperio por recuperarme, que había estado dispuesto a morir por su error. Pensé en mi antigua soledad, en el silencio de mi piso vacío. Luego miré a nuestro alrededor, a este caos que, de alguna manera, se sentía más real y vivo. Di un paso adelante y con una delicadeza infinita limpié una mancha de sangre de su mejilla. Mi vida ya no está allí, Mateo, dije, mi voz firme. Y creo que la tuya ya no está en esa soledad. Construyamos algo nuevo, juntos.